Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo webinar de la Sociedad Peruana de Climaterio. Es un placer presentar hoy día al doctor Ricardo Olavide Proaño, Past President, miembro activo de nuestra sociedad, quien va a disertar un interesante tema. En la parte de informes, quiero mencionar que ya se hizo el depósito a FLACIN de la cuota anual por la cual seremos considerados dentro de la organización latinoamericana. Hacerle recordar que el mes de junio no va a haber webinar, sino vamos a tener un congreso internacional con un programa exquisito, con 8 profesores extranjeros, y estamos trayendo, creo que, unos expertos latinoamericanos y europeos que nos van a brindar lo mejor de su conocimiento. Los invito a inscribirse, ya sea en forma presencial o vía Zoom. Asimismo, este domingo es el Día de la Madre. De parte mía y de los miembros del directorio de la sociedad, queremos desearle a todas las madres y a aquellos que tienen a sus mamás vivas un muy feliz día, y les damos un brindis virtual y un abrazo virtual. Sin más, les dejo con ustedes. Así, nuevamente, quiero agradecer a los laboratorios ERCIL por su invalorable apoyo a que efectuemos estas transmisiones. Les dejo con la doctora Maribel Destre, quien va a presentar a nuestro expositor. Con ustedes, la doctora Maribel Destre. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Esta noche hablará el doctor Ricardo Olavide Proaño, nuestro Past President. Es también docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y experto latinoamericano de un tema muy importante. Sabemos que por la deprivación estrogénica, la menopausia conlleva a la aparición de muchos síntomas, ¿no? Como las anormalidades menstruales, las irregularidades, los sofocos, sudoraciones nocturnas, insomnios, síntomas urogenitales. Y casi el 40% de las mujeres posmenopáusicas tienen estas molestias por el hipoestrogenismo vaginal en la menopausia. Tema muy interesante. Los dejo con ustedes y bienvenido a nuestro siempre querido, el doctor Ricardo Olavide Proaño. Muchas gracias, doctora Destre, muy gentil por su presentación. Quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Climaterio y Menopausia por su gentil invitación a compartir con ustedes este tema que me han asignado sobre el tratamiento médico del síndrome urogenital posmenopáusico. Están viendo mi presentación, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar esto, por favor? No. Ponle compartir, ¿no? Correcto, espérate. Déjame llegar otra vez. Uy, me perdí. No sé dónde estoy. La verdad. Ah, no, miento. Acá estoy. Compartir. Pantalla. Y dentro de pantalla. Ahora sí, ¿verdad? No, todavía no vemos. ¡Ay, Dios! He hecho lo mismo que hicimos en antes. Compartir en verde, la flechita arriba. Ajá. Compartir. Me sale esto de aquí. Compartir. Ahora sí. Ahora sí. Ajá. Mil disculpas. No. Pero pertenezco a otra generación. Ahora sí. Bien. Lo que íbamos a conversar entonces el día de hoy es sobre el tratamiento médico del síndrome urogenital posmenopáusico. Tiene un nombre grande, redundante, pero en realidad esto simplemente es lo que hemos conocido clásicamente sobre la vulvovaginitis atrófica, o atrofia urogenital,
que en el año 2014 se reunieron un grupo de expertos y consideraron que era pertinente, definitivamente el nombre es un poquito más amigable, el síndrome génito-urinario de la menopausia o síndrome urogenital de la menopausia. ¿Cuál es la razón por la cual nos encontramos hoy en día con esta condición? Y el tema es que ha ocurrido una serie de cambios en la población como el envejecimiento, y esto hace que cada vez tengamos más mujeres en edades más avanzadas. Existen definitivamente mayores expectativas sobre la sexualidad en esta generación que en las generaciones anteriores. Es difícil para muchas personas discutir estos aspectos de salud genital y también el hecho de que en el año 2002 desapareció, con la aparición del estudio WHI que trajo pues un cataclismo en el concepto y en las ideas con respecto a la terapia de reemplazo hormonal, que determinaron pues que mucha gente dejara, tanto desde el punto de vista de las usuarias como desde el punto de vista de los profesionales, dejáramos de prescribir y o usar terapia de reemplazo hormonal. De hecho, aproximadamente el 80% de las mujeres posmenopáusicas van a tener síntomas, en general. De estas, el 20% son síntomas referidos a la región urogenital, lo que conocemos como el síndrome urogenital posmenopáusico. De este 20%, la cuarta parte va a buscar ayuda, y el resto no va a buscar ayuda por diversas razones que vamos a revisar rápidamente en esta presentación. Algunas buscarán tratamiento tarde, y algo que es inobjetable, que a diferencia de los síntomas vasomotores que con el tiempo suelen ir desapareciendo, la sintomatología del síndrome urogenital posmenopáusico, al contrario, se suele ir incrementando en la medida que la mujer avanza en edad. Existen una serie de estudios que nos hablan sobre cuál es la sintomatología más prevalente en esta condición, el síndrome urogenital posmenopáusico. Y hay un estudio que se realizó en Europa de aproximadamente 3.000 mujeres entre 55 y 75 años de edad, realizado por el doctor Castelo Branco, en que decía que el 30% de las mujeres que ellos habían entrevistado tenían algunos síntomas, como por ejemplo dispareunia, sequedad genital, irritación, prurito e incontinencia urinaria. Esto es parte de la sintomatología clásica de este síndrome. Y han habido una serie de estudios, una serie de encuestas que se han realizado en general en grupos de mujeres en Estados Unidos, en Europa, en América, en España, en el cual se estima que aproximadamente el 50% de mujeres sometidas a estas encuestas refería que tenía síntomas relacionados a esta vaginitis atrófica o síndrome urogenital de la menopausia. Estos dos estudios, el estudio de Klinsberg y el estudio de NAPI, nos muestran claramente que los principales síntomas relacionados a esta condición son básicamente la sequedad genital y la dispareunia. En ambos estudios fueron los síntomas más prevalentes. Sin embargo, existen otros también, como son el dolor, la irritación, la micción urgente y el prurito genital. Síntomas comunes asociados a esta condición. Hay una encuesta, la encuesta Empower, realizada en Estados Unidos y que entrevista a cerca de 2.000 mujeres entre los 45 y 90 años, en el cual les dice cuál es la sintomatología, y las conclusiones a que llegan a ese estudio es que en líneas generales esta condición suele ser subdiagnosticada. Y no solamente suele ser subdiagnosticada, sino también suele ser subtratada. Entonces, muchas de las mujeres que tienen esta condición y que se diagnostican no reciben tratamiento por una diversidad de razones que vamos a revisar en las siguientes diapositivas. La razón
o la sintomatología más frecuente, obviamente las mujeres en general son la sintomatología vasomotora, pero vean ustedes, como segundo lugar tiene la sequedad vaginal, el ardor y el prurito y el coito doloroso, la dispareunia. Tanto en lo que respecta a prevalencia de síntomas como en lo que respecta a severidad. Tanto la sequedad vaginal como el prurito vulvar y el coito doloroso pues tiene una sintomatología bastante frecuente que está aproximadamente en el 50% de las mujeres encuestadas. Al momento de preguntarle las razones por qué no conversan este tema las mujeres con su proveedor de salud, la respuesta más común es que consideran que esto es una condición natural y que por lo tanto no hay nada que hacer. Sin embargo, también hay otras que dicen que no es fácil y que les cuesta trabajo poder conversar esto con otra persona, o refieren por otro lado que no tienen tiempo, o consideran que no existe manera de solucionar el tema y por lo tanto, pues, ¿para qué van a conversar sobre esta condición? Y todo esto son la información que se saca de esta encuesta Empower que les traía. Y cuando se les pregunta a las mujeres cuáles son los atributos menos favorecidos de los tratamientos habituales para esta condición, es porque tienen, por un lado, temor a que exista algún riesgo de absorción sistémica de estas terapias, o porque van a estar eliminando permanentemente los óvulos o las cremas o los geles que se puedan colocar, la incomodidad de tener que utilizar un aplicador o tener que utilizar una inserción manual, y que les llama la atención que tener pues que tomar, en el caso de la terapia sistémica, es cómo vamos a recibir un tratamiento oral para un problema vaginal. Entonces son estas las razones o los atributos menos favorecidos para considerar esta condición. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué no llegamos a diagnosticar esta condición? Una de las principales razones es porque a la hora que hacemos el interrogatorio con nuestras pacientes, no tocamos el tema. Y si lo tocamos, hay un porcentaje importante de mujeres que no lo comentan y por lo tanto, pues si no lo comentan, son subdiagnosticadas. Y así todo, una vez que los tenemos diagnosticados, ya sea porque o los profesionales tenemos temor de prescribir terapia hormonal, o porque las mujeres tienen temor de recibir lo que consideramos hoy día como una hormonofobia. Entonces, estas son las principales razones por las cuales tenemos dificultad para diagnosticar y tratar esta condición, y son situaciones pues que debemos de cambiar porque, como vamos a ver, esta condición afecta desfavorablemente la calidad de vida de la mujer. ¿Cuáles son entonces los efectos más importantes de la atrofia urogenital en general en la sintomatología general de la mujer? Por ejemplo, ellos refieren que esta condición condiciona repercusiones negativas en su vida sexual, las hace sentirse más viejas, altera su autoestima y deteriora su calidad de vida, y muchas también refieren problemas con sus parejas, por lo tanto, tiene repercusiones negativas en su vida social. Y se estima que 7 de cada 10 mujeres, esta condición, la atrofia urogenital o el síndrome urogenital posmenopáusico, va a originar un impacto negativo en la percepción de la calidad de vida de la mujer. Esta condición afecta muchos aspectos de la vida diaria de la mujer, pero fundamentalmente afecta negativamente la actividad sexual de la mujer. Eso es digamos, el aspecto más importante que afecta a la mujer en lo que es su vida sexual. Entonces, estos problemas de insatisfacción sexual por parte de la mujer, los trastornos urinarios,
que suele ocasionar esta condición, dificultad para dormir y cambios en el humor, disminución de la autoestima, problemas de relación, problemas en la relación con su pareja, disminución del disfrute de la vida y disminución del bienestar en general, ocasiona un estrés emocional en la mujer, y este estrés emocional va a afectar desfavorablemente la calidad de vida de la misma. Y estas son las razones por las cuales tenemos nosotros pues que abordar este tema, tenemos que ponerlo sobre el tapete y tratar de ayudar a solucionar estos inconvenientes con la mujer. ¿Cuál es el objetivo o cuál debería ser el objetivo para el tratamiento de esta condición? Básicamente los objetivos son, por un lado, aliviar la sintomatología, hacer que la mujer se sienta bien, revertir los cambios tróficos. Sabemos que como consecuencia de este déficit hormonal va a haber una disminución de células superficiales, un incremento de células parabasales, va a haber una disminución de la humedad y cambios en el pH. Y por otro lado, el objetivo es restaurar la fisiología vaginal, para que de esta manera la mujer pueda seguir haciendo su vida de manera plena y satisfactoria. Y existen una serie de alternativas de manejo para esta condición, como son, por ejemplo, la terapia no hormonal, el uso de lubricantes o de humectantes vaginales, la terapia estrogénica sistémica, que ya sea, puede ser estrógeno pura o una combinada estrógeno y progestágena, y también tenemos la terapia estrogénica local, a base de cremas, geles, óvulos o anillos, que en su composición tienen diversos estrógenos que van a ayudar a mejorar la condición de la mujer. En lo que respecta a las cremas lubricantes e hidratantes vaginales, las mujeres, en su opinión, consideran que no son idóneas porque es complicado de usar, porque por otro lado no restaura la fisiología vaginal, esto es, no nos produce un incremento en las células superficiales, ni cambios en el pH, ni disminución en las parabasales. Probablemente porque no tiene un alivio significativo o adecuado de la sintomatología que afecta la espontaneidad del acto sexual. Muchas refieren ser incómodas al momento de la administración, o porque van a producir cierta humedad en la región genital que les incomoda. Estos son los atributos, digamos, menos favorables del tratamiento con estos hidratantes o lubricantes vaginales. Por eso es que el tratamiento estrogénico es el tratamiento más efectivo para el alivio de la sintomatología del síndrome urogenital posmenopáusico. Es el más aceptado tanto por pacientes, por médicos, a pesar que todavía hay muchos temores, tanto desde el punto de vista de las pacientes como desde el punto de vista de los profesionales y los proveedores de salud. De hecho, este es un tratamiento que debería ser diseñado para cada paciente de acuerdo a sus características. Y las ventajas del tratamiento estrogénico es que revierte la atrofia, promueve la maduración y el crecimiento de las células superficiales de la vagina, mejora el flujo sanguíneo en el tejido vaginal y disminuye el pH. Lo que hace es una solución a los problemas que la paciente tenía. Y digamos, corrige y restaura la fisiología de la vagina. ¿Y cuál de las alternativas sería mejor? Utilizar una alternativa terapia sistémica o una terapia local. En realidad, podemos utilizar ambas, sin embargo, tenemos que tener en consideración que a pesar de poder estar utilizando una terapia hormonal sistémica, no necesariamente vamos a tener una respuesta tan buena
sobre la parte del síndrome urogenital posmenopáusico, como por ejemplo sobre la sintomatología vasomotora. Sintomatología vasomotora generalmente se suele mejorar muy bien con la terapia sistémica. Sin embargo, no siempre vamos a tener la misma mejoría desde el punto de vista de la atrofia urogenital. Y dosis suficientes para el alivio de la sintomatología vasomotora pudieran no ser suficientes para el tratamiento de la atrofia urogenital. Por eso es que, en algunos casos, tenemos que considerar tanto, por un lado, tratamientos sistémicos, si la paciente es, digamos, sintomática desde el punto de vista vasomotor, y tratamiento local, si es que la paciente tiene, además, problemas relacionados al síndrome urogenital posmenopáusico. Y siempre considerar que los preparados locales deberían de ser de primera línea para el manejo de esta condición. Este es un estudio del doctor Notelovitz, en el cual nos muestra en el lado izquierdo de la diapositiva cómo las mujeres que reciben terapia de reemplazo hormonal, hay un grupo importante, que está alrededor del 30%, que sigue persistiendo con la sintomatología de la atrofia urogenital. Y obviamente en las mujeres que no reciben terapia, este grupo pues es mayor, es casi el doble con respecto a las pacientes que recibieron terapia de reemplazo hormonal. Entonces, primera conclusión es que no siempre la terapia hormonal sistémica va a solucionar los problemas de la atrofia urogenital. Y en estos casos, la terapia estrogénica vaginal tiene mucho mejores efectos que la terapia estrogénica sistémica. Y son incluso mejores desde el punto de vista de la atrofia urogenital. Los efectos a largo plazo, obviamente, son mejores que el placebo y otras terapias no estrogénicas, como por ejemplo los lubricantes o los hidratantes vaginal. Y los síntomas de esta condición mejoran rápidamente en un lapso de tiempo de aproximadamente 3 semanas, en el cual más del 80% de las mujeres va a notar una gran mejoría. Algunas pacientes van a experimentar expulsión de la medicación o escape de la medicación después de la aplicación. Podría ser este un pequeño inconveniente, pero hay que ver pues beneficios con respecto a inconvenientes. Los preparados de bajas dosis de estrógenos locales producen un incremento transitorio en el plasma del 17-beta-estradiol, pero en rangos posmenopáusicos. Esto es válido cuando hablamos de terapia estrogénica local a base de estradiol. Y el tratamiento a largo plazo, de hecho, hablamos de estradiol, recordemos que también se absorbe por vagina, va a tener mejoría en lo que respecta a la masa ósea y un perfil favorable en lo que respecta a los lípidos. Los estrógenos conjugados equinos y el estradiol pueden estimular el endometrio en forma dosis dependiente, y eso es algo que hay que tener en consideración. En nuestro medio, en el Perú, no disponemos de estradiol vaginal ni estrógenos conjugados equinos vaginales. Por eso, en las terapias abajo de dosis baja, es poco probable que vayan a tener efectos adversos sistémicos. Los estrógenos disponibles en el mundo para tratamiento local son los estrógenos conjugados equinos, el estradiol, el estriol, que es lo que tenemos en nuestro medio, y la estrona. Todos estos estrógenos se absorben por la mucosa vaginal, sobre todo al inicio de la terapia, por lo que sus resultados pudieran no ser netamente locales y podría haber alguna cierta acción sistémica, sobre todo al inicio. En el caso particular del estriol, si bien es cierto, se puede absorber por vía vaginal, también es cierto que por ser un estrógeno muy débil, su acción sistémica prácticamente es nula. Y los estrógenos conjugados equinos pueden producir sangrado uterino y pueden producir dolor mamario en la mujer. Es interesante que existe una molécula que se llama el promestriene. Todos la conocemos porque esta es una molécula que tiene mucho tiempo. Pero la gran ventaja que tiene el promestriene es que cuando se utiliza por vía vaginal, esto no se absorbe. Claro, si lo utilizamos por vía oral,
como figura en la línea roja de la diapositiva, claro, se absorbe, pero por vía vaginal el promestriene no se absorbe. Entonces, es una excelente alternativa para el manejo de esta condición en determinadas condiciones, como vamos a ver posteriormente. Este es un estudio randomizado que compara dos grupos de pacientes con atrofia urogenital. Al grupo 1 le administra promestriene y al grupo 2 le administran estradiol. Realizan la medición de niveles de estradiol, citología vaginal y sintomatología y resolver cuestionarios sobre calidad de vida. No hubieron en ninguno de los dos grupos, ni el de promestriene ni el de estriol, incremento en los niveles de estradiol. Y también en ambos grupos hubo disminución de las células parabasales e incremento significativo de las células superficiales. Conclusión, ambas cremas mostraron eficiencia en recuperar el epitelio vaginal. En el caso particular del promestrieno, mostró una disminución, una mejoría del 100% de la sequedad vaginal. Las pacientes con estriol tuvieron una mejoría del 78.6%. Y en las pacientes con promestrieno hubo una satisfacción en las mujeres del 100% contra 76.33% de las mujeres que recibieron estradiol. Lo real es que ambas sustancias tienen una acción favorable sobre la sintomatología de la atrofia urogenital. Y este es otro estudio que evalúa promestriene, estradiol y placebo para evaluar condición, calidad de vida. Se hicieron unas mediciones de la, digamos, de la calidad de vida a través de unos cuestionarios, y las pacientes que recibieron promestriene tuvieron un incremento de 8.81 puntos en este score. Las pacientes que recibieron estriol tuvieron 8.57 y las pacientes que recibieron placebo no mejoraron su puntaje de calidad de vida. Entonces, comparado con el placebo, el incremento en la calidad de vida de ambos grupos, promestriene y estriol, fue significativo, mucho mejor que el placebo. Y en conclusión, es que el tratamiento vaginal influencia positivamente la calidad de vida y la mejoría de la sintomatología vaginal y urinaria se observa generalmente después de 3 meses con los mejores resultados a partir del 6º mes de tratamiento. No es infrecuente que las pacientes con antecedentes o con historia de cáncer de mama, a los cuales reciben tratamiento con tamoxifeno o con inhibidores de la aromatasa, que hace que los niveles de estrógenos en estas mujeres sean aún más marcados. Les decía, no es infrecuente que las mujeres tengan un gran problema de atrofia urogenital. Entonces, se realizó este estudio a un grupo de pacientes con cáncer ginecológico y cáncer de mama, con sintomatología de dispareunia y sequedad vaginal, fueron tratadas con promestriene de 10 miligramos diarios durante un mes. Y se realizaron mediciones del sulfato de estrona por cromatografía líquida. Digamos, en las pacientes del estudio no se encontró una diferencia significativa con los niveles previos al tratamiento, y la conclusión es que en pacientes con atrofia urogenital con antecedentes de cáncer ginecológico, el uso de promestriene vaginal no produjo incrementos plasmáticos de la estrona y sí produjo un alivio de la sintomatología urogenital. En el año 2016, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología reunieron a un comité de expertos para considerar el uso de estrógenos vaginales en mujeres con una historia de cáncer de mama estrógeno dependiente. Y la conclusión de ellos era que los tratamientos no hormonales, esto es, lubricantes e hidratantes vaginales, deberían de ser de primera línea para el manejo de esta sintomatología en estas pacientes. Pero en aquellas pacientes que este tratamiento no diera resultados, se podrían utilizar estrógenos vaginales, siempre y cuando estemos de acuerdo con su oncólogo, con el oncólogo tratante,
que pudiera estar a favor de esta condición. Y si usamos un estrógeno que no se absorbe o que tiene una acción muy débil, como el caso del promestrieno o el estriol, estas serían las alternativas idóneas para ayudar a solucionar la sintomatología en este grupo de mujeres. Entonces, los tratamientos actuales para la terapia de la atrofia urogenital, la terapia hormonal es sistémica, es eficaz, pero puede tener efectos adversos y puede no haber un buen cumplimiento. Los hidratantes vaginales tienen cierta eficacia, no tienen eventos adversos, pero también podrían no tener un buen cumplimiento. Los estrógenos locales también van a tener una buena eficacia, podrían no tener un buen cumplimiento y generalmente, en líneas generales, no van a tener eventos adversos dependiendo de la molécula que se use. Y lo ideal sería pues un tratamiento que sea eficaz, que tenga un buen cumplimiento y que no produzca eventos adversos. ¿Qué otras alternativas disponemos para manejo de esta condición? Y dentro de las nuevas alternativas está el uso de la dihidroepiandrosterona por la vía vaginal. Tenemos a los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, los SERMs, como el ospemifeno o la asociación de un SERM con un estrógeno, en el caso de base-doxifeno con estrógenos conjugados equinos. ¿Qué hay de la dihidroepiandrosterona? Este es un estudio del año 2009, doble ciego, placebo controlado, que se recibieron, se randomizó a las pacientes a recibir 4 dosis de dihidroepiandrosterona vaginal diaria por 12 semanas. Se realizaron mediciones séricas de la dihidroepiandrosterona y 11 metabolitos. Y se observó que no hubieron cambios en estos metabolitos o estos fueron mínimos y los valores permanecieron en valores adecuados o normales para la mujer postmenopáusica. Concluyen los autores es que la administración intravaginal diaria de dihidroepiandrosterona corrige rápida y eficientemente los signos de vaginitis atrófica con cambios mínimos o ausentes en los niveles de esteroides sexuales. Entonces, esta es una muy buena alternativa que desafortunadamente en nuestro medio todavía no disponemos de ella. Y esto es la combinación entre un SERM, el base-doxifeno, con un estrógeno, estrógenos conjugados equinos. En la parte A de la diapositiva vemos cómo las diversas dosis de tamoxifeno, de base-doxifeno, 20 miligramos, la mejor respuesta es el base-doxigeno, 20 miligramos con 0.6625 miligramos de estrógenos conjugados equinos, en incrementar las células superficiales. Estamos teniendo una respuesta mejorando la fisiología de la vagina. En la parte B tenemos igual la misma respuesta, pero esto es para células parabasales. Entonces vemos que la dosificación de 20 miligramos de base-doxifeno más 625 miligramos, 0.625 de estrógenos conjugados, va a producir una disminución de las células parabasales. Aquí en la parte C vemos cómo se mejora el pH. Hay una disminución del pH en las pacientes que utilizaron base-doxifeno más estrógenos conjugados equinos comparado con el placebo. Y en la parte D de la diapositiva vemos cómo la sintomatología incómoda que la mujer tenía en las pacientes que recibieron base-doxifeno de 20 miligramos con estrógenos conjugados equinos fue muchísimo menor que las pacientes que recibieron el placebo. Y el ospemifeno es un SERM derivado trifeniletileno, es un metabolito del toremifeno y que se desarrolló para el manejo de osteoporosis. Durante
el desarrollo de estos estudios para utilizar el ospemifeno para el manejo de osteoporosis, se apreció y se observó cómo habían efectos positivos y favorables sobre el epitelio vaginal. Y esto determinó que se cambiara el objetivo del tratamiento. Algo similar ocurrió con el sildenafilo, que era un fármaco que se utilizaba para el tratamiento de la hipertensión, o que se estaba estudiando para el tratamiento de la hipertensión. Y mejoraron, pues, que tiene una gran respuesta en lo que respecta a la disfunción eréctil y cambiaron su uso, tal y cual ocurrió con el ospemifeno. Y este ospemifeno es el primer producto por vía oral para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal posmenopáusica. También, como la asociación de TSEC, base de oxifeno más estrógenos conjugados, esto nos demuestra que hay una disminución de las células parabasales, hay un incremento de las células superficiales y hay una disminución del pH de la vagina, con lo cual tenemos una restauración de la fisiología del epitelio vaginal. Y estos niveles de esta mejoría de las células parabasales, superficiales y pH son similares, niveles fisiológicos, a las de la mujer premenopáusica. En lo que respecta a la eficacia, nosotros podemos apreciar cómo en los cambios de la basal de las células superficiales se produce un incremento en las pacientes que recibieron el ospemifeno y no hubo incremento en las pacientes que recibieron placebo. Se produce un descenso en las células parabasales, no se produjo ningún cambio en las células parabasales en las mujeres con placebo, y hubo una mejoría, una disminución del pH comparado con el placebo. Pero no solamente en estos hallazgos, sino también en lo que respecta a la sintomatología de la mujer. Hubo una disminución marcada de la sequedad vaginal y de la dispareunia en las pacientes que recibieron ospemifeno comparado con las pacientes que no lo recibieron o que recibieron placebo. Y en lo que respecta a la mejoría de la sintomatología también, las pacientes que recibieron ospemifeno en negro comparado con las pacientes que recibieron placebo tuvieron una mejor respuesta. Tanto mejoría sustancial y alivio de la sintomatología. Y no solamente esto, sino cuando se evaluó esto a través de este estudio de Constantin en el año 2015, en lo que respecta a la disfunción sexual femenina tras la administración del ospemifeno, después de 12 semanas, se ve y se evalúa que en los diversos dominios de la respuesta sexual de la mujer, en lo que respecta a deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y disminución del dolor, las pacientes que recibieron ospemifeno tuvieron mucho mejor respuesta con respecto a las pacientes que recibieron el placebo. Con esto también tenemos una muy buena herramienta, pero también a la fecha no ha llegado a nuestro medio. Y en lo que respecta a seguridad, vemos que los eventos adversos de las pacientes que reciben de ospemifeno es muy similares a los efectos adversos que tuvieron las pacientes con placebo. Esto es, no hubo eventos adversos serios, no hubo adversos graves, ni tampoco hubieron mayores retiros como consecuencia de estos efectos adversos. En lo que respecta a la seguridad endometrial de las pacientes que recibieron ospemifeno, en realidad el incremento del grosor endometrial en este grupo de pacientes fue insignificante, no hubo estadísticamente no significativo. Y dentro de las otras alternativas modernas, tenemos hoy día que hablar obviamente sobre el tratamiento a base de la terapia con rayos láser. Hay definitivamente bastante evidencia de que esta tecnología ayuda a mejorar las condiciones de las pacientes que tienen problemas de atrofia urogenital. Sin embargo,
la información que se tiene hasta la fecha todavía requiere de algunos estudios de mayor calidad para ver cuál es la eficacia final de este tipo de tratamientos, pero los resultados actuales son alentadores. O este estudio, publicado en el año 2015, esta es una revisión, en el cual concluyen lo mismo, ¿no? Que el tratamiento a base de láser es eficaz. Lo que no se sabe aún a largo plazo, o sea, se sabe que este es un tratamiento que tiene un tiempo de duración y que hay que ir repitiendo periódicamente las aplicaciones con el láser, y lo que sí no se ha visto es cuál va a ser el resultado a largo plazo de tantas aplicaciones sobre la mucosa genitourinaria. ¿Cuáles son las barreras entonces para el tratamiento estrogénico local? La principal barrera es la falta de educación de los pacientes acerca de los cambios que ellas van a tener durante su menopausia. Y para eso, obviamente, lo que tenemos que hacer es informar. Informar a través de administración de literatura o conversar con nuestras pacientes cuando las tenemos al frente en el consultorio para poderlas orientar para este tipo, digamos, para poder solucionar este tipo de condiciones. Que las pacientes no tengan temor a buscar ayuda. Y si no conversamos nosotros, si nosotros no preguntamos al momento de la consulta, probablemente pues el paciente solo no nos va a referir su sintomatología. El temor a la terapia de reemplazo hormonal. Tenemos que explicarle que definitivamente si ella tiene alguna sintomatología, el beneficio que vamos a poder obtener del uso de la terapia va a ser definitivamente mucho mayor que los inconvenientes. Y si estamos tratando específicamente de tratamientos locales, existen preparados que tienen un muy buen perfil de seguridad y que no van a tener los problemas sistémicos que podrían ellas pensar que tienen. Y en lo que respecta al costo, obviamente, pues hay que, este sí es un tema que no lo podemos manejar desde el punto de vista profesional, porque nosotros no nos dedicamos a vender este tipo de productos. Entonces, las recomendaciones para el manejo de las pacientes con esta condición de síndrome urogenital posmenopáusico o atrofia vulvovaginal es que los profesionales de la salud de la mujer deberíamos de plantear el problema de la salud vaginal a toda mujer pre- y posmenopáusica. Hablar sobre el concepto y las técnicas para que la paciente pueda mantener una actividad sexual plena y satisfactoria. Las mujeres con síntomas sexuales y urinarios debido a esta condición deberían ser diagnosticadas y tratadas sin demora. No esperar que esta sintomatología se haga muy marcada, se haga muy intensa y que ya al final pues la paciente no quiera saber nada de su vida sexual porque ha tenido muchos años de sufrimiento. Los síntomas urinarios, como la urgencia, la nicturia, las infecciones urinarias postcoitales, se reportan con frecuencia en estas pacientes y esta condición es un determinante importante en la salud sexual y urogenital y tiene un impacto significativo en la calidad de vida de la mujer. Y finalmente hay que enseñar o explicar a las mujeres que deberían de ser conscientes de la relación que existe entre esta sintomatología y el descenso en los niveles, o sea, que esto está relacionado con el descenso de los niveles de estrógenos. Y a diferencia de la sintomatología vasomotora, esta es una condición que no va a ir mejorando con el tiempo, sino al contrario, se va a ir deteriorando. Por tanto, se recomienda pues tener una actuación por parte de los médicos proactiva para tratar de identificar a las mujeres con estas condiciones. Mis conclusiones de esta presentación es que este síndrome urogenital posmenopáusico
es una condición muy frecuente en la mujer posmenopáusica. A diferencia de los síntomas vasomotores que tienden a disminuir con el tiempo, la sintomatología urogenital posmenopáusica se hace más frecuente e intensa con el paso de los años. La razón de esta condición es el déficit hormonal, por ende, el tratamiento lógico es el tratamiento hormonal. Tener en consideración que no siempre el tratamiento hormonal sistémico va a ser suficiente para revertir adecuadamente la sintomatología de esta condición, y en mujeres que solamente tengan síntomas de la atrofia urogenital, el tratamiento de primera línea es el tratamiento estrogénico local. Y si podemos utilizar un producto con una nula o mínima absorción vaginal, obviamente esto va a ser aún mejor. No nos olvidemos de incluir en la conversación con las mujeres posmenopáusicas todo lo relacionado a esta sintomatología, los posibles tratamientos y la seguridad de los tratamientos locales. Tener en consideración que hay nuevas estrategias, como la dihidroepiandrosterona, el uso de SERMs como el ospemifeno, o la asociación de un SERM con estrógenos conjugados equinos, como base de oxifeno más estrógenos conjugados, y también, ¿por qué no?, considerar un poco la terapia a base de terapia con láser. Esta es una diapositiva así antigua, ya de mucho tiempo, pero me parece que es importante para que podamos apreciar en la parte baja de la diapositiva cuál es el papel que tiene la terapia hormonal sistémica. Es un papel generalmente centrado en los años previos o en los primeros 7 a 8 o 10 años después de la menopausia. Y en la parte superior, el tratamiento local. Con esto tiene mucho más tiempo, mucho más años. ¿Por qué? Porque a diferencia de la sintomatología vasomotora que desaparecerá en el tiempo, la sintomatología urogenital, al contrario, se va a ir agravando en el tiempo. Entonces es necesario el tratamiento a largo plazo. Muchas gracias por su atención y estoy llano para escuchar sus comentarios. Doctora Olavide, muchísimas gracias por su presentación. Lastimosamente, la doctora Maribel Deste tenía una emergencia médica y se ha retirado, que el que le hace las preguntas soy yo. Tenemos una pregunta que es, paciente menopáusica con endometrio con grosor límite de 5 a 6 milímetros, ¿le indicaría tratamiento tópico? Si es sintomática y no tiene sangrado. Solamente esa es la pregunta actual. En realidad sí, claro. Si es una paciente posmenopáusica y tiene sintomatología vasomotora, definitivamente pensaría en administrarle un tratamiento hormonal local. Otra pregunta. Paciente con vaginitis por hongos o bacterias, con sintomatología y también con vaginitis atrófica. ¿Qué le indicaría primero, terapia hormonal o tratamiento para la vaginitis micótica? O sea, el tratamiento se puede hacer en simultáneo, sin ningún inconveniente. ¿No habría interacción entre los medicamentos, doctor? No, porque le puedo dar un antimicótico oral y le puedo dar su tratamiento local. O sea que no tendría por qué tener ningún problema. No, creo que no son excluyentes. En relación a los fitoestrógenos vaginales que está en el mercado floreciendo mucho, ¿qué experiencia y si lo recomienda usted el uso en vez de el estrógeno que acostumbramos a dar? En realidad, estos fitoestrógenos de aplicación local, en mi opinión, tienen un muy buen vehículo hidratante vaginal. La acción de los fitoestrógenos en realidad no deja de ser todavía controversial. No hay ningún estudio que nos demuestre su eficacia plena. Pero lo que sí es que el vehículo por el cual está incluida esta sustancia es un muy buen hidratante vaginal. O sea que básicamente yo lo considero como que fuera un hidratante vaginal, no un lubricante, sino es un hidratante. Es diferente
el concepto de un lubricante que el concepto de un hidratante. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿En un síndrome urogenital siempre urocultivo previo? Si la paciente tiene sintomatología urinaria, tenemos que hacer un urocultivo, porque ¿cómo sabemos si esa sintomatología urinaria es producto de una infección urinaria o es producto simplemente de la atrofia urogenital? Entonces, el urocultivo es la clave. Entonces, yo puedo empezar con mi tratamiento, empezar con solicitar un urocultivo, iniciar mi terapia estrogénica, esperar el resultado, salvo que la paciente sea muy sintomática, que tengamos que empezar un tratamiento antibiótico una vez tomado la muestra del urocultivo, ¿no? En relación al esquema de tratamiento, doctor, preguntan si en el uso del estrógeno o el promestrieno, ¿cuál sería el ciclo de usos semanal en ambos medicamentos? ¿Cómo lo indicaría usted? Generalmente, cuando tenemos una paciente que, digamos, no ha recibido nunca ningún tipo de terapia y tiene una sintomatología o tiene una clínica muy marcada de esta condición, yo les administro tratamiento diario durante por lo menos un par de semanas. Y después les doy tratamiento interdiario y con eso las dejo por tiempo largo. Obviamente, siempre monitorizando la respuesta. Porque si la respuesta no ha sido tan favorable, de repente voy a persistir con un tratamiento diario permanentemente. Otra pregunta. ¿Podemos administrar estrógenos locales en pacientes posmenopáusicas con síndrome genitourinario y antecedentes de miomatosis uterina? Sin ningún problema. Recordemos que los estrógenos que manejamos en nuestro medio son estrógenos que tienen acción básicamente local. El estriol, si bien es cierto, se absorbe, pero por ser un estrógeno muy débil, no tiene acción sistémica significativa. Y el promestriene no se absorbe por vía vaginal. Así que no hay ningún problema y esto no va a producir crecimiento del endometrio, no va a producir, si la paciente pues tiene un problema en mamas, alguna sintomatología en mamas, no va a mejorarle la salud ósea, en realidad no va a haber en ese sentido ningún inconveniente. Si usáramos nosotros estradiol o estrógenos conjugados equinos, sí, ahí sí podríamos tener digamos, ciertos reparos, porque obviamente estos estrógenos se van a absorber y van a tener acción sistémica. Tan es así que hay estudios que demuestran pues, pacientes que han iniciado terapia local que han tenido problemas de sangrado genital. Pero con lo que utilizamos hoy día en nuestro medio, con lo que tenemos acá, en realidad no tenemos problemas. Ninguno. Una pregunta, doctor. ¿Usted asociaría, estrógenos en caso de una atrofia vaginal que normalmente se viene acompañado por prurito vulvar con algún tipo de corticoide? En realidad, si no mejora solamente el paciente con el tratamiento local estrogénico, probablemente podría pensar en asociar un corticoide. Y también si es que existe alguna otra condición en la vulva. No nos olvidemos que existen algunas condiciones como las leucoplasias vulvares, el líquen plano, que pueden también tener una mejoría, o sea, van a tener una sintomatología similar y van a tener una mejoría cuando utilicemos un poco de corticoides tópicos. Bueno, doctor, ya se acabaron las preguntas. En nombre mío y de la sociedad, muy agradecido por su charla tan clara y concisa. Agradecerle un abrazo virtual. Yo quisiera, antes de despedirme, doctor, como usted mencionó al inicio de la presentación, un saludo muy especial a todas las madres por este día, el día domingo, por su día el día domingo, y que pasen de lo mejor. A todos los que tienen la suerte de tener su madre presente, disfrútenlas.
y agasájenlas, no solamente el domingo, sino todos los días. Gracias, doctor. Muchas gracias por su invitación. Y recordarles que estos webinars ya están disponibles, el anterior ya es disponible en la página web de la sociedad. Esperemos, Dios mediante, que su charla, doctor Olavide, esté ya puesta esta semana en la web para aquellos que quieran repetir. Sin más, hacerles recordar nuestro congreso el mes de junio, el 16 y 17. Un programa muy atractivo. Inscríbanse o lúchenla con los laboratorios, para que hay laboratorios que tienen becas, así que ya es cuestión de cada uno. Asimismo, estamos organizando asistir al Congreso Mundial de Menopausia, que va a ser en la ciudad de Lisboa, Portugal. Aquellos miembros de la sociedad que quieran participar, favor comunicarse con la doctora Maribel Dextre para hacer el grupo peruano, un comité peruano, y podamos conseguir mejores precios y mejores condiciones de viaje. Así que están invitados. Doctor Olavide, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Buenas noches. Estamos viendo. Muchísimas gracias. Buenas noches.